a todas estas mujeres que les están detectando un azúcar en ayunas alto, se lo podrían haber detectado incluso antes si se tuviera en cuenta esta diferencia entre sexos. Las personas con síndrome del ovario poliquístico tenemos los andrógenos, que son las hormonas masculinas elevados. Estos andrógenos elevados son también un factor de riesgo para estas enfermedades cardiovasculares, para esta resistencia a la insulina. Una vez llegamos a la menopausia, nuestros ovarios dejan de producir estrógenos. Súper importante instaurar unos hábitos de vida saludables que te vayan a permitir que este incremento del riesgo no te suponga enfermar. Buenos días, chicas, bienvenidas un día más a nuestro canal. En el episodio de hoy hablaremos sobre la resistencia a la insulina, que puede ser que conozcáis por su relación con la diabetes, sobre todo con la diabetes tipo 2, que es una enfermedad que ha ido incrementando muchísimo en los últimos años, especialmente entre las personas jóvenes. Lo que no todo el mundo sabe es que esta resistencia a la insulina se ha relacionado con varios tipos de enfermedades, desde cardiovasculares hasta enfermedades neurodegenerativas como serían, por ejemplo, el Alzheimer o el Parkinson. Además, esta resistencia a la insulina está influenciada por las hormonas sexuales, que son los andrógenos, serían la hormona sexual masculina, y los estrógenos, que serían la hormona sexual femenina. Esto hace que la resistencia a la insulina pueda estar influenciada por varios estados de nuestra vida en función de cómo se encuentren nuestras hormonas en este momento de nuestra vida, o incluso por varias patologías, como por ejemplo sería el síndrome del ovario poliquístico. Así que hoy te contamos todo lo que necesitas saber sobre la resistencia a la insulina, sobre las consecuencias que tiene, sobre qué causa esta resistencia a la insulina, y hablaremos también de esta relación entre la resistencia a la insulina y otras hormonas. Vale, empezamos con qué es la insulina. La insulina es una hormona que libera nuestro páncreas en respuesta a concentraciones altas de azúcar en sangre, ¿vale? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, comemos, pues el azúcar de los alimentos es absorbido y termina llegando a la sangre, y esto hace que la concentración de azúcar pues suba en la sangre. Este azúcar se llama glucosa, ¿vale? Es un tipo de azúcar que se llama glucosa, y cuando la concentración es elevada, nuestro páncreas lo detecta y dice, vale, tengo que hacer algo para bajar esta concentración porque no me gusta que esté tan elevada. Entonces lo que hace es liberar insulina, y esta insulina actúa como una llave. Lo que hace esta insulina es ir como puerta por puerta a las células y les va diciendo, oye, ábrete, tienes que dejar pasar a todo este azúcar, toda esta glucosa que está en la sangre, tienes que dejar que entre en el interior, ¿vale? Tienes que captar esta glucosa. Y así es como la insulina consigue bajar los niveles de glucosa, de azúcar en la sangre, porque obliga, digamos, a las células a coger esta glucosa y guardársela dentro. Y ya luego estas células con esta glucosa pueden hacer una variedad de cosas, pueden utilizarla, la pueden quemar para generar energía, pueden utilizarla para sintetizar otras moléculas, etc. Y esto es muy importante porque la glucosa va a ser uno de los combustibles básicos de nuestro organismo. Además de bajarnos este azúcar en sangre, la insulina también tiene muchas otras funciones en el organismo. Por ejemplo, regula la expresión genética, también regula la acumulación de grasa, y la insulina está relacionada con todo lo que es crecimiento de algún tipo. Se la denomina una hormona anabólica, que quiere decir que favorece el crecimiento. Favorece, por ejemplo, que se genere más masa muscular. Favorece también que se hagan más reservas de grasa. En una situación
en la que tenemos resistencia a la insulina, lo que ocurre es que cuando nuestro páncreas libera esta insulina, nuestro cuerpo no le hace caso. Es decir, nuestro cuerpo libera insulina igualmente. Esto es importante, este matiz es importante para no confundir la resistencia a la insulina, que eventualmente puede dar diabetes de tipo 2, con la diabetes de tipo 1, ¿vale? O sea, la diabetes de tipo 1 lo que tenemos es que nuestro cuerpo, por otro motivo, no genera insulina. Entonces, no es que haya una resistencia a la insulina, es que nuestro cuerpo, nuestro páncreas, no puede generarla. En cambio, en la diabetes tipo 2 sí que tenemos insulina, pero nuestras células es como si estuvieran sordas, es como que no le hacen caso, ignoran a esta insulina. La insulina está en la sangre y le dice a la célula, oye, el azúcar está alto, tienes que coger este azúcar y meterlo dentro de la célula. Y la célula no le hace caso. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro páncreas ve esto y dice, vale, si yo estoy sintetizando, por ejemplo, por decir algo, 10 moléculas de insulina y no estoy consiguiendo el resultado que yo espero, voy a ver si lo consigo fabricando, en lugar de 10 insulinas, fabrico 50. Entonces nuestro páncreas lo que hace es como trabajar en exceso, ¿no? Es como que hace horas extra, por así decirlo. Y cuando ya nuestra concentración de insulina está por encima de lo que debería ser normal, entonces ya las células como que dicen, oye, es verdad, aquí tenemos que hacerle caso, ¿no? A la insulina, ahora que hay tanta, como que no te queda más remedio que hacerle caso. Y entonces es cuando las células responden. Esto es lo que sería como una fase, digamos, de compensación en la que tú tienes un órgano, que es el páncreas, que está trabajando en exceso para compensar una respuesta a la insulina que no está siendo la que debería ser, para compensar esta resistencia a la insulina. Este sobreesfuerzo que están haciendo las células del páncreas, lo que acaba provocando, si no se trata adecuadamente, se puede tratar o bien con alimentación, con cambios de hábitos o con medicación, pero siempre lo ideal es un cambio de hábitos, está claro. Si no se trata esto, lo que puede acabar provocando es una diabetes de tipo 2, en la que al final pues acabas necesitando tratamiento con insulina pinchada también. Que la insulina pinchada se utiliza en la diabetes tipo 1 porque no tienen, pero también se puede llegar a utilizar en la diabetes tipo 2 porque tus células del páncreas han trabajado tanto en exceso que han terminado estropeándose y ya no pueden generar esta insulina que tu cuerpo necesita, y entonces te la terminas pinchando. Que sí que es verdad que antes de llegar a este punto, lo normal es dar medicación, lo ideal ya he dicho que es un cambio de hábitos, pero sí que antes de llegar a pincharte insulina se suele tratar con pastillas. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta resistencia a la insulina? Para empezar, tienes un mecanismo de regulación en tu cuerpo que debería funcionar, que es la regulación del azúcar, que el azúcar que tú tengas en sangre es lo que va a determinar el combustible que tus células tienen disponible para funcionar, porque ese azúcar es la energía principal o la primera opción de energía que va a utilizar tu cuerpo. Entonces tienes el mecanismo que regula esto, lo tienes, digamos, estropeado. Esto hace que tengas, después de comer, concentraciones de azúcar demasiado altas. Esto es malo por varios motivos, entre ellos el azúcar en la sangre, cuando está demasiado alto, pues es como si tú haces un jarabe, o sea, la sangre como que se espesa, como que se queda más pegajosilla. Y esto evidentemente pues es malo a nivel de circulación, a nivel cardiovascular. Y aparte de esto, el azúcar, por las características que tiene la molécula de la glucosa, va a reaccionar con las paredes de nuestras venas, de nuestras arterias, y va a dañarlas. Y esto a la larga también va a terminar provocándonos estas enfermedades, estos problemas cardiovasculares. Con problemas cardiovasculares me refiero a cosas, por ejemplo, tipo ictus, ataque de corazón, etc. Aparte de todo esto, la resistencia a la insulina forma parte de un grupo de, no sé si llamarlo enfermedades, porque no son bien enfermedades, un grupo de patologías o de síntomas
que se llama síndrome metabólico, ¿vale? Síndrome, la definición de síndrome es conjunto de síntomas, y en este síndrome metabólico también se incluirían una tensión arterial elevada, es decir, la presión alta de toda la vida, también el sobrepeso o la obesidad y el colesterol elevado. Esto sumado con la resistencia a la insulina es lo que se llama síndrome metabólico, y este síndrome metabólico lo que hace es incrementar mucho el riesgo de estas enfermedades cardiovasculares, que recuerdo que son una de las principales causas de muerte en nuestro país. Vale, y entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos resistencia a la insulina o no? Si sabemos que es malo, pues ¿cómo podemos detectarlo? En un principio, la resistencia a la insulina no es algo que tenga una sintomatología súper clara, porque como ya he dicho, lo que va a hacer nuestro cuerpo siempre va a ser intentar compensar. Entonces, tú no te vas a dar cuenta de que tú tienes este problema hasta que tu cuerpo ya llegue a un punto en que no pueda más y empieces a tener el azúcar fatal porque tu páncreas ya no puede compensar con ello y ya está estropeado. Aún así, sí que es verdad que hay ciertos casos, por ejemplo en el ovario poliquístico, que sí que tienes ciertos síntomas que son bastante característicos de esta resistencia a la insulina. Por ejemplo, antojos por lo dulce, también tener hambre constantemente, porque es lo que he dicho antes, ¿no? Porque es como que tu cuerpo constantemente siente que le falta combustible porque no puede coger el combustible de la sangre. Aunque nosotros tengamos azúcar, el cuerpo no puede cogerlo. Por eso este hambre constante que tenemos, ¿no? Este antojo por las cosas dulces, facilidad para ganar peso, colesterol elevado también en las analíticas, cansancio continuo e incluso las infecciones recurrentes. Por ejemplo, una infección de orina, o sea, no una, sino las infecciones recurrentes, porque el azúcar, igual que es alimento para nosotros, también es alimento para las bacterias. Si nosotros tenemos como un exceso de azúcar por ahí disponible, es como que estamos facilitando a estas bacterias que también puedan alimentarse y que por lo tanto puedan crecer y puedan dar lugar a unas infecciones. Aparte de esto, el diagnóstico de la resistencia a la insulina en general se suele hacer cuando una persona se hace una analítica, pues por la típica visita al médico que te haces como de chequeo habitual, y en tu analítica, que una analítica es en ayunas, tu valor de azúcar, de glucosa en sangre está alto, ¿vale? El principal problema que yo veo con esto es que, o sea, está muy bien esta forma como de detectar, de hacer un screening, que es como un cribado, ¿no? De toda la población, la gente que tenga el azúcar en ayuna alto, lo más probable es que tengan una resistencia a la insulina y que tengamos que empezar a implementar unos cambios en sus hábitos o incluso ya empezar a medicar para evitar que esto progrese a una diabetes ya como completa, digamos, ¿no? Mi problema con esto, que a priori parece una buena opción, es que se ha visto que las personas de sexo femenino tenemos unos niveles... No, voy a refrasearlo. Se ha visto que las personas de sexo masculino tienen tendencia a, cuando tienen resistencia a la insulina, tienen tendencia a tener los niveles de azúcar basal, lo que sería el azúcar en ayunas, demasiado altos. Esta forma, ¿no?, de detectarles que pueden tener un posible inicio de diabetes está fantástico. ¿Cuál es el problema? Con las personas de sexo femenino esto no pasa. O sea, sí que pasa, pero las personas de sexo femenino tenemos más tendencia a, cuando tenemos una resistencia a la insulina, no tenemos tanto el azúcar basal en ayunas elevado, sino lo que tenemos más elevado es el azúcar después de comer. Entonces, en el momento en el que a ti, como persona de sexo femenino, ya te están detectando que en tu azúcar en ayunas está alto, tú ya has llevado antes de eso un tiempo con un azúcar
después de las comidas demasiado elevado. A esto se le suma el hecho de que el azúcar después de las comidas, o sea, el azúcar elevado después de las comidas, tiene un mayor riesgo o es más perjudicial a nivel cardiovascular que el azúcar elevado en ayunas. Lo que quiere decir es que a todas estas mujeres que les están detectando un azúcar basal, un azúcar en ayunas alto, se lo podrían haber detectado incluso antes y haber evitado un tiempo de tú estar con unos niveles elevados de azúcar después de comer, que son además más perjudiciales, y te podrían haber evitado esto si se tuviera en cuenta esta diferencia entre sexos, o si se hubiera tenido en cuenta y se hubieran diseñado pues unos protocolos acorde a ello desde el principio. También hay diferencias en cómo nuestros cuerpos gestionan la insulina en función de las hormonas sexuales, concretamente, ¿vale? Con hormonas sexuales me refiero a los andrógenos, que serían la hormona masculina, y los estrógenos, que serían la hormona femenina. Aunque las llamamos hormonas sexuales, realmente los andrógenos y los estrógenos regulan muchísimos procesos en el organismo, no están para nada limitados a función reproductora, función sexual, no. O sea, regulan realmente un montón de otras funciones, otros procesos metabólicos. En relación a esto, se ha dicho siempre, y esto es verdad, que las mujeres, las personas de sexo femenino, tenemos un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto justamente es porque nosotras tenemos mayores niveles de estrógenos durante nuestra vida fértil, ¿vale? Esto es importante por una razón que puntualizaré a continuación. Sí que es verdad que tenemos menos probabilidad de tener, pues por ejemplo, un ataque al corazón. Si os interesa saber las diferencias que hay en la sintomatología de los ataques al corazón entre sexo masculino y sexo femenino, tenemos un par de reels hechos al respecto, los podéis encontrar en YouTube y en nuestras redes sociales Instagram y TikTok, si es algo que os interesaría saber, porque es bastante interesante el hecho de que las mujeres tenemos menos riesgo de tener un ataque al corazón, por esto que he dicho que tenemos estrógenos que nos protegen de tenerlo, pero una vez lo hemos tenido, tenemos más riesgo de morir por ello. Porque como tenemos síntomas distintos a los hombres, me refiero, se ha considerado que la sintomatología estándar es la del sexo masculino, y esto ha hecho que los síntomas que nosotras tenemos, que son distintos, se ignoran o no se dan cuenta hasta que ya pues es demasiado tarde y ya tienes ciertas lesiones o ya te has muerto. Que yo me río pero no es gracioso, me río para no llorar. Pero bueno, volviendo al tema, los estrógenos hacen que tengamos menos riesgo o menos propensión de tener esta resistencia a la insulina, y también hace que tengamos menos riesgo de tener este conjunto, ¿no?, de síntomas que he comentado antes, que se llamaba síndrome metabólico y que tenía estas consecuencias a nivel de nuestra salud. Sin embargo, una vez llegamos a la menopausia, nuestros ovarios dejan de producir estrógenos, con lo cual nos encontramos en una situación en la que perdemos este factor que nos estaba protegiendo, y esto lleva a que las mujeres posmenopáusicas tengan un riesgo cardiovascular, un riesgo de sufrir ictus, un riesgo de sufrir ataques al corazón más elevado que las mujeres en edad fértil. Adicionalmente, las personas que tenemos alteraciones hormonales, por ejemplo, las personas con síndrome del ovario poliquístico, que es uno de los temas más recurrentes de nuestro canal, tenemos los andrógenos, que son las hormonas masculinas elevados. Estos andrógenos elevados son también un factor de riesgo
para estas enfermedades cardiovasculares, para esta resistencia a la insulina, lo que quiere decir que las personas con síndrome del ovario poliquístico, incluso en edad fértil, aquí no hace falta que estemos en la menopausia, tenemos ya de por sí un riesgo más elevado de sufrir todas estas enfermedades. Además, todo esto se agrava por el hecho de que las personas con ovario poliquístico tenemos esta insulina así elevada, ¿no? Que no hace falta que se nos haya diagnosticado una resistencia a la insulina, porque como he dicho, nuestro cuerpo va a pasar un tiempo compensando esta resistencia, generando más insulina con el páncreas. Entonces, no hace falta que nosotros veamos el azúcar elevado en sangre para que tengamos esta resistencia a la insulina, porque estamos compensando. Como estamos compensando, tenemos la insulina demasiado alta. Esta insulina alta lo que hace es, va a los ovarios, ¿vale? La insulina ya he dicho que tenía varias funciones reguladoras, no solo lo del azúcar. Pues una de estas funciones es que la insulina regula también la producción de hormonas en los ovarios. La insulina elevada lo que hace es favorecer que nuestros ovarios sinteticen más andrógenos. Andrógenos, la hormona masculina, que a su vez favorece esta resistencia a la insulina. Entonces veis que esto es un ciclo vicioso, es un pez que se muerde la cola porque la resistencia a la insulina hace que tengas más andrógenos, los andrógenos hacen que tengas más resistencia a la insulina, entonces es como que nunca sales de ahí. Hay variaciones de cómo nuestro cuerpo reacciona a la insulina en función del ciclo menstrual. La teoría detrás de esto sería que, como ya he dicho, los estrógenos facilitarían la acción de la insulina. Por lo tanto, en las partes del ciclo menstrual, en las fases del ciclo menstrual que tenemos más estrógenos, deberíamos tener una mayor sensibilidad a la insulina. Eso es la teoría que habría detrás de esto. ¿Qué pasa? Que no hay un consenso en la comunidad científica al respecto, ¿vale? En mi opinión, parte de que no haya este consenso es porque tampoco se ha estudiado mucho, porque, bueno, la resistencia a la insulina es un tema que se ha estudiado muchísimo, hasta la infinidad, hasta el infinito y más allá, pero claro, se ha estudiado principalmente en hombres. Por un lado, porque sí que es verdad que los hombres tienen más riesgo de tener esta resistencia que en comparación, repito, a una mujer en edad fértil, ¿vale? Pero también, pues por lo que decimos siempre, por el machismo, ¿no? Que ha hecho que la salud se haya dado prioridad siempre a investigar todos los temas de salud con el hombre como base en todos los ensayos científicos. Si os interesa, tenemos un episodio dedicado a esto que hicimos por el 8M este año, que se llama Sobremedicadas, y que os dejaré vinculado por algún sitio de la pantalla que no sé dónde está, pero os lo dejaré vinculado, y si no, en la cajita de descripción también. Pero bueno, básicamente eso, que no hay muchos estudios, que no hay mucho consenso al respecto. Es una pena porque me encantaría poder daros una explicación algo más definitivo, ¿no? Algo más concluyente, pero desgraciadamente no puedo deciros que sí. Tampoco puedo deciros que no haya variaciones de cómo respondemos a la insulina en función del ciclo menstrual, porque simplemente es algo que aún no está muy claro. Me habría gustado también añadir en este vídeo una sección de cómo tratar, y más que tratar, cómo revertir o evitar esta resistencia a la insulina mediante hábitos de vida, mediante alimentación, mediante suplementación, para no encontrarnos ya en una situación en la que ya tengamos la diabetes, tengamos que tomar medicación. Pero creo que el vídeo ya se me va a hacer muy largo si me meto en ese tema. Dejadme saber si es algo que os interesa, porque la verdad es que es un tema que da para bastante. Si os interesa, hago otro vídeo al respecto, repasando todo lo que hemos aprendido en este episodio. La insulina es una hormona que libera nuestro páncreas para bajar los niveles de azúcar en la sangre. Cuando las células ignoran esta insulina y no cogen el azúcar de la sangre, decimos que tenemos resistencia a la insulina. Cuando esto pasa, el páncreas sobretrabaja y termina estropeándose porque no puede sostener en el tiempo esta explotación, digamos, ¿no?, de trabajar tanto en exceso, lo que acaba provocando la diabetes de tipo 2.
hay diferencias en cómo se manifiesta esta resistencia a la insulina en los inicios que valdría la pena considerar para mejorar el diagnóstico en mujeres, el diagnóstico precoz en mujeres de esta resistencia a la insulina. Hemos aprendido también que la respuesta de nuestro cuerpo a la insulina viene regulada por nuestras hormonas, que las mujeres en edad fértil tienen un riesgo más bajo de tener resistencia a la insulina y de tener síndrome metabólico. Después de la menopausia este riesgo incrementa y que por lo tanto en la menopausia es súper importante instaurar, si no se había hecho antes, es más importante que nunca instaurar unos hábitos de vida saludables que te vayan a permitir que este incremento del riesgo no te suponga enfermar, porque lo que nos encontramos es que al tú tener unos niveles de estrógenos más bajos, incluso siguiendo el mismo estilo de vida que habías seguido durante toda tu vida, estás perdiendo un factor protector y por lo tanto es muy importante potenciar otros factores que te vayan a facilitar el tú estar saludable el día de mañana, el tú no tener que depender de otra persona que te cuide cuando seas mayor porque no puedes valerte por ti misma porque estás enferma, porque has tenido lo que sea, un ictus, un ataque de corazón, lo que sea. Y también que las personas que tenemos ovario poliquístico también tenemos este riesgo incrementado porque el ovario poliquístico no solo es una alteración del sangrado, no solo es tener reglas extrañas, el ovario poliquístico es una alteración que afecta a todo el organismo. Y lo que tenemos son unos niveles de andrógenos, es decir, la hormona masculina, que están elevados y que eso también nos provoca un incremento del riesgo cardiovascular. Y por último, que no se sabe muy bien y que aún está pendiente por esclarecer si hay variaciones de la resistencia a la insulina en función del ciclo menstrual. Esto sería todo por hoy, espero que os haya resultado muy interesante. Este episodio espero que pueda servir como episodio de consulta porque tengo pensado hacer la temporada siguiente, porque ahora vamos a terminar la temporada. Este 1 de agosto vamos a publicar el último episodio de esta temporada y ya luego no habrá más episodios hasta septiembre. Pero espero que en la temporada siguiente pueda hacer un episodio sobre el inositol. Está muy relacionado con esta resistencia a la insulina que presentamos las personas que tenemos ovario poliquístico. Y quería que estuviera este episodio, aparte de porque es súper interesante hablar de la resistencia a la insulina de por sí, también para que sirviera de consulta para futuros episodios. Ya me decís qué os ha parecido en los comentarios, si tenéis alguna duda o pregunta. Si queréis también que la temporada que viene haga este episodio sobre cómo podemos tratar, cómo podemos remediar esta resistencia a la insulina antes de que sea demasiado tarde. Hay muchísimas estrategias nutricionales y dietéticas que funcionan muy bien para esto. Y nada, dicho esto, nos vemos en un par de semanitas, espero que vaya muy bien hasta entonces. Se me había olvidado decir que nos podéis seguir en redes sociales, estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram y en TikTok, con el nombre de usuario Period Dramas Podcast en Spotify y @perioddramaspod en el resto de redes sociales. Este podcast es exclusivamente de carácter divulgativo y no pretende sustituir recomendaciones médicas. Y ahora sí que creo que no me dejo nada. Bye.